lectura de forma oral, que ellos van a empezar a hacerla, y luego vamos a medir la comprensión de lectura a través de una prueba especializada para medir comprensión de lectura en alumnos de segundo de secundaria. El aula, como pueden ver, está integrada por alumnos mixtos. Hay chicos y chicas que cursan este segundo grado de secundaria acá en este país, en Perú. Estamos en el distrito de San Miguel. Es una zona urbana, no es una zona rural, y los chicos estudian aquí todos los días en un horario regular. Es decir, es una gestión educativa regular, a donde asisten los chicos todos los días y tienen un programa especializado para educación secundaria. Vamos a empezar con la prueba de comprensión de lectura oral, y los chicos tienen en sus manos el texto de Julio Ramón Ribeiro, Silvia en el Rosedal, que forma parte del plan de lectura de este grado. ¿Okay? Vamos a empezar, hermana Chile, ¿por dónde empezamos? Empezamos por Andrea. Por favor. Ok, Andrea. Muy bien, Andrea. Podemos abrir todos, chicos, el texto y ubicarnos en la página 7, que es la primera página del texto. Hacemos silencio para poder escucharnos, chicos. Bien, empezamos. El Rosedal era la hacienda más codiciada del Valle de Carmen. No por su extensión, pues apenas llegaba a las 500 hectáreas, sino por su cercanía al pueblo, su veracidad y su hermosura. Sí. Los ricos ganaderos armenios que poseían enormes pastizales y sombríos de papas en la alta cordillera habían soñado siempre con poseer ese pequeño fondo donde, aparte de un lugar de reposo y esparcimiento, podrían hacer un establo modelo capaz de asistir de la leche a todo el vecindario. Pero la fatalidad se encarnizaba en sustraerles estas tierras, pues cuando su propietario, el italiano Carlo Paternoster, decidió venderlas para instalarse en Lima, prefirió elegir a un compatriota, don Salvatore Lombardi, quien, añadidura, nunca había puesto los pies en la sierra. Lombardi fue además el único postor que pudo pagar en líquido y en contado el precio exigido por Paternoster. Los ganaderos serranos eran mucho más ricos y movían millones al año, pero todo lo tenían invertido en sembríos y animales y metidos como estaban en el mecanismo del crédito bancario. No veían generalmente el fruto de su fortuna más que en la forma abstracta de letras de cambio y derecho de sobregiro. Don Salvatore, en cambio, había trabajado durante 40 años en una ferretería limeña, que con el tiempo llegó a ser suya y juntado billete sobre billete una capital apreciable. Su ilusión era regresar algún día a Tirole, en los Alpes italianos, comprarse una granja, demostrar a sus paisanos que había de hecho plata en América y morir en su tierra natal, respetado por los lugareños y sobre todo enviado por su primo Luigi Cellini, que de niño le había roto la nariz de una trompada y quitado una novia, pero nunca salió del paisaje alpino y tuvo más de 10 vacas. Por desgracia, los tiempos no estaban como para regresar a Europa, donde acababa la estalla de la Segunda Guerra Mundial. Aparte de ello, don Salvatore contrajo una afección pulmonar. Su médico le aconsejó entonces que vendiera la ferretería y buscara un lugar apacible y de buen clima donde pasar el resto de sus días. Por amigo común se enteró que Paternoster vendía el Rosedal y, renunciando al retorno a Tirolé, se instaló en el fondo termeño, dejando a su hijo en Lima encargado de liquidar sus negocios. La verdad es que por el Rosedal pasó como una nube veraniega, pues a los 3 meses de estar allí, cuando había emprendido la refacción de la casa hacienda, comprado un centenar de vacas y traído de Lima muebles y hasta una máquina para fabricar tallarines, murió atragantado por una pepa de durazno. Fue así como Silvio, su único heredero, quedó como propietario exclusivo de Rosedal. A Silvio le cayó esta propiedad como un elefante desde un 5.º piso.
no solo carecía de toda disposición por administrar una hacienda lechera o administrar cualquier cosa, sino que la idea de enterrarse en una provincia le puso la carne de gallina. Todo lo que él había deseado de niño era tocar el violín como un virtuoso y pasearse por el jirón de la Unión con sombrero y chaleco a cuadros, como había visto en algunos elegantes limeños. Pero don Salvatore lo había sacrificado por su maldita idea de regresar a Tirole y vengarse de su primo Luis Cellini. Tiránico y avaro, lo metió a la tienda antes de que terminara el colegio, justo cuando su madre murió, y lo mantuvo tras el mostrador, como cualquier empleado, pero a propinas, despachando todo el día mandil de tocuyo, tornillos, tenazas, plumeros y latas de pintura. No pudo así hacer amigos, tener una novia, cultivar sus gustos más secretos, ni integrarse a una ciudad para la cual no existía, pues para la rica colonia italiana metida en la banca y en la industria, era el hijo de un oscuro ferretero, y para la sociedad indígena una especie de inmigrante sin abolengo ni poder. Sus únicos momentos de felicidad los había conocido realmente de niño, cuando vivía su madre, una mujer delicadísima que cantaba óperas acompañándose al piano y que le pagó con sus ahorros un profesor de violín durante 4 años. Luego, algunas escapadas juveniles y nocturnas por la ciudad, buscando algo que no sabía lo que era y que por ella misma nunca encontró, y que despertaron en el cierto gusto por la soledad, la indagación y el sueño. Pero luego vino la rutina de la tienda, toda su juventud enterrada, traficando con objetos opacos, y la abolición progresiva de esperanzas más íntimas, hasta hacer de él un hombre sin iniciativa ni pasión. Por ello, tener a los 40 años responsabilizarse de una propiedad agrícola, por añadidura, administrar su vida le pareció excesivo. O una u otra cosa. Lo primero que se le ocurrió fue vender la hacienda y vivir con su producto hasta que se le acabara. Pero un resto de prudencia le aconsejó conservar esas tierras, ponerlas en manos de un buen administrador y gozar de su renta haciendo lo que le viniera en gana, si alguna vez le daba ganas de hacer algo. Para ello, naturalmente, tenía que viajar a Tarma y estudiar sobre el terreno la forma de llevar a cabo su proyecto. La hacienda le había visto muy de paso, cuando tuvo que venir precipitadamente de Lima para recoger el cadáver de don Salvatore y conducirlo al cementerio de la capital. Pero ahora que volvió con mayor calma, quedó impresionado por la belleza de su propiedad. Pero era una serie de conjuntos que surgían unos de otros y se iban desplazando en el espacio con el rigor y la elegancia de una composición musical. Para empezar, la casa. La vieja mansión colonial de 2 pisos, construida en forma de U, en torno a un gran patio de tierra, tenía arcos de piedra en la planta baja y una alegría con balcón y soportales de madera en los altos, rematada por un tejado de 2 aguas. En medio de la ala central se elevaba una especie de torrecilla que columpiaba en un mirador cuadricular cubierta de tejas, construcción extraña que rompía un poco la unidad de recinto, pero le daba al mismo tiempo un aire espiritual. Cuando uno entraba al patio por el enorme portón que daba a la carretera, se sentía de inmediato abrazado por las alas laterales y aspirado hacia una vida que no podía ser más enigmática, recoleta y deleitosa. Los bajos estaban destinados a la servidumbre e instalaciones y los altos a la residencia patronal. Y esta la componía una asociación de... Ahí no, continúa. ¿Yo? Pero leen más largo, por favor. Sí. Todos los que vamos a nombrar leen más largo. Es decir, una hoja, ¿ya? Gracias. Y esta la componían una sucesión de alcobas espaciosas, donde Silvio identificó 3 salones, un comedor, una docena de dormitorios, una vieja capilla, cocina, baño y un saldo de piezas vacías que podrían servir de biblioteca, despensa o lo que fuese. Todas las habitaciones tenían empapelados antiguos bastante desvaídos, pero tan complicados y distintos, escenas de caza, paisajes campestres, arreglos frutales o personajes de época que invitaban más que a la contemplación, a la lectura. Sí.
Sigue este eso que falta. Y felizmente que esos cuartos conservaban su vieja mueblería, que don Salvatore no había tenido tiempo de reemplazar por sus artefactos de serie, aún encajonados en un hangar de los bajos. Tras la casa estaba el Rosedal, que daba el nombre a la hacienda. Era un lugar encantado, donde todas las rosas de la creación desde un tiempo seguramente inmemorial florecían en el curso del año. Había rosas rojas y blancas y amarillas y verdes y violetas, rosas salvajes y rosas civilizadas, rosas que parecían un astro, un molusco, una tiara, la boca de una coqueta. No sabía quién las plantó, ni con qué criterio, ni por qué motivo, pero componían un laberinto polícromo, en el cual la vista se extasiaba y se perdía. Muy bien, continúa. Contigua al jardín se encontraba la huerta, pocas higueras y perales, en cambio 5 hectáreas de durazneros. Los árboles eran bajos, pero sus armas se vencían bajo el peso de los frutos rosados y carnosos, cubiertos de una adorable pelusilla, que eran una delicia para el taco antes de ser un regalo para la boca. Ahora comprendía Silvio cómo su padre, movido por una impulsión estética y golosa, se había tragado uno de estos frutos con pepa y todo, pagando ese gesto con su vida. Muy bien, continúa. Y cruzando el cerco de la huerta se penetraban en el campo abierto. Al comienzo los alfares que crecían hasta la talla de un mozo a ambas orillas del río Acobamba, y luego las praderas de pastoreo llanísimas cubiertas siempre de hierba húmeda, y como límite de la propiedad del bosque de eucaliptos, que pensaba en la planicie y ascendía un trecho por los cerros, dejando el resto librado a retamas, cactus y lunares. Silvio se felicitó de no haber obedecido a su primer impulso de vender la hacienda, y como le gustaba tal como era, dio orden de inmediato de suspender los vastos trabajos de refacción que había emprendido don Salvatore. Hasta ahí nomás, continúa. Solo admitió que terminaran de enlucir la fachada de rosa claro y que repararan cañerías, goteras, entablados y cerraduras. Renunció además a buscar un administrador y dejó toda la gestión en manos del viejo capataz Eleodoro Pumari, quien gracias a su experiencia y a su treintena de descendientes estaba mejor que nadie capacitado para sacarle provecho a esa heredad. Estas pequeñas ocupaciones lo obligaban a postergar su retorno a Lima, pero sobre todo la idea de que en la costa estaban en pleno invierno. Nada detestaba más Silvio que los inviernos limeños. Cuando empezaba la interminable garúa, jamás se veía una estrella, y uno tenía la impresión de vivir en el fondo de un pozo. En la sierra, en cambio, era verano, lucía sol todo el día y hacía un frío seco y estimulante. Eso lo determinó a entablar relaciones más íntimas con sus tierras y a ensayar las primeras con su nueva ciudad. Los torneños lo acogieron al comienzo con mucha reticencia. No solo no era del lugar, sino que sus padres eran italianos, es decir, doblemente extranjeros. Pero al poco tiempo se dieron cuenta de que era un hombre sencillo, sano, serio y por añadidura soltero. Esta última cualidad fue el mejor argumento para que él le abriera las puertas de su clan. Un soltero era vulnerable y por definición soluble en la sociedad regional. Ok, vamos a pasar con Diego, por favor, continúa. El clan lo formaban. El clan lo formaban una decena de familias que poseían todas las tierras de la provincia, con excepción de El Rosedal, que seguía siendo una isla en el mar de su poder. A su cabeza estaba el hacendado más rico y poderoso, don Armando Santa Lucía, alcalde de Tarma y presidente del Club Social. Fue el primero en
invitarlo a una de sus reuniones y todo el resto del clan siguió. Muy bien, continuamos aquí. Silvio aceptó esta primera invitación por cortesía y algo de curiosidad, e ingresó así paulatinamente a una ronda de comilonas, paseos y cabalgatas que se fueron encadenando una con otra según las leyes de la emulación y retribución. Todo el verano lo pasó de hacienda en hacienda y de convite en convite. Algunas de estas reuniones duraban días, se convertían en verdaderas fiestas ambulantes y conglomerantes al que iba adheriendo de paso nuevas comparsas. Silvio recordaba haber cenado un domingo en casa de Armando Santa Lucía con 5 terratenientes y haber terminado la reunión un jueves cerca de la provincia de Ayacucho, desayunando con una cuarentena de hacendados. Ok, continúa. Como no era afecto a la bebida y parco en el comer, rehusó varias de estas invitaciones con el propósito de romper la cadena. Pero había empezado la época de las lluvias. Las reuniones asumieron un aspecto más familiar y soportable, limitándose a cenas y bailes en las residencias de Tarma. Hasta ahí nomás, continúa. Si el verano era la época de las corrientes varoniles, el invierno era el imperio de las mujeres, Silvio se dio cuenta que estaba circunscrito por las solteras, primas, hijas, sobrinas o hijadas de hacendados, feísimas todas, que le hacían descaradamente la corte. Esas familias serranas eran inagotables y cada una de ellas había siempre un lote de mujeres en reserva, que ponían oportunamente en circulación con propósitos muy bien equivocados. Silvio tenía demasiados presentes la imagen de su madre y su ideal de belleza femenina. Era muy refinado para ceder a la tentación. Así poco a poco fue abandonando estas frecuenciaciones para recluirse estoicamente en su hacienda. Muy bien, continúa. Y en esta cada día se sentía mejor, al punto que siguió postergando su retorno a Lima, donde en realidad no tenía nada que hacer. Le encantaba pasear bajo las arcadas de piedra, comer un durazno al pie del árbol, observar cómo los pumari ordeñaban las vacas, hojear viejos periódicos como si hicieran referencia a un mundo inexistente, pero sobre todo caminar por el rosedal. Hasta ahí nomás, continúa. Rara vez arrancaba una flor, pero la aspiraba e iba identificando a cada perfume una especie diferente. Cada vez que abandonaba el jardín tenía el deseo inmediato de regresar a él, como si hubiera olvidado algo. Varias veces lo hizo, pero siempre se retiraba con la impresión de un paso imperfecto. Ahí nomás, continúa. Así pasaron algunos años. Silvio estaba ya plenamente instalado en la vida campestre, había engordado un poco y tenía la tendencia a quistarse por rara vez en el saco de pijama. Sus andares por la hacienda se fueron limitando al claustro y Rosadel y finalmente le ocurrió no salir durante días de la galería de los altos incluso de su dormitorio, donde se hacía servir la comida y convocaba a su capataz. Ok, gracias, continúa. A Tarma hacía expediciones mínimas por asuntos extremadamente urgentes. Al extremo de los hacendajos dejaron de invitarlo y corrieron rumores acerca de que su equilibrio mental o de su virilidad. Okay. Dos o tres veces viajó a Lima, generalmente para asistir a un concierto o comprar algún útil para la hacienda, y siempre retornó cumplida su tarea. Cada vez que volvía reanudaba sus paseos, reconociendo en cada lugar los clices guardados por su memoria, pero no obtenía de ello el antiguo goce. Una mañana que se afeitaba creyó notar el origen de su malestar. Estaba envejeciendo en su casa baldía, solitario sin haber hecho realmente nada, aparte de durar. La vida no podía ser esa cosa que se nos imponía y que uno no asumía como un arriendo, sin protestar. Pero ¿qué podía hacer? En vano miró a su alrededor buscando un indicio
Todo se seguía en su lugar y sin embargo debía haber una contraseña, algo que permitiera quebrar la barrera de la rutina y la indolencia y acceder al fin del conocimiento, a la verdadera realidad. Efímera inquietud. Terminó de afeitarse tranquilamente y encontró su tez fresca. A pesar de los años, si bien en el fondo de sus ojos creyó notar una lucecita inquieta, implorante. Hasta ahí nomás. Una tarde que se aburría demasiado, cogió sus prismáticos de teatro y resolvió hacer lo único que nunca había hecho: escalar los cerros de la hacienda. Estos quedaban al final de las praderas y estaban cubiertos en la falda baja por el bosque del eucalipto. Bordeando el río, cruzó los alfafares y pastizales, luego el bosque y emprendió la ascensión bajo el sol abrasador. Hasta ahí nomás, continúa. La pendiente del cerro era más empinada de lo que había previsto y estaba plagada de cactus, magueyes y tunares, plantas hoscas y guerreras que oponían a su paso una muralla de espinas. La constitución del suelo era más bien rocosa y repelente. A media hora exacta estaba extenuado, tenía las manos hinchadas y los zapatos rotos y aún no llegaba a la cresta. Haciendo un esfuerzo prosiguió hasta que llegó a la cima. Se trataba naturalmente de una primera cumbre, pues el cerro, luego de un corto declive, proseguía ascendiendo hacia el cielo azul. Hasta ahí nomás. Bien. Perfecto. Hemos pasado la primera parte. Vamos ahora a hacerles algunas preguntas que a mí me gustaría que levantaran la mano y me dijeran quién las quiere responder. ¿Ok? Empiezo. ¿Ya? Vayan pasando los libros hacia adelante, nada más, sin moverse, sin hacer tanto escándalo. Bien. ¿Qué sienten ustedes cuando leen? Al momento que hemos leído este texto. Satisfacción. ¿Quién me lo dijo? ¿Por qué satisfacción? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Alonso. Alonso. ¿Por qué satisfacción cuando lees? ¿Qué pasa cuando uno lee? ¿Tiene algún conocimiento más sobre Muy bien, adquirimos conocimientos. ¿Qué más? A ver, por aquí, querida, si lo ayudas. Curiosidad. Curiosidad. ¿Por qué curiosidad? Porque yo leo y en una parte me da ganas de seguir leyendo para ver lo que ocurre. Muy bien. ¿A todos nos pasa eso o a veces nos aburre leer? A veces nos parece que, ay, qué texto tan largo, tan extenso, ya no quiero leerlo. ¿A alguien le ha pasado eso alguna vez? Sí. Muy bien. ¿Y qué hacemos cuando eso pasa? ¿Dejamos el libro así nomás? ¿Sí? ¿Solamente hacen eso? ¿Cómo es una manera de ser entretenido? Así es, buscamos la manera de hacerlo entretenido. Recuerden que la lectura no siempre se va a dar por una cuestión de que tenemos que estudiar para un examen, para dar una prueba, una práctica. La lectura es un ejercicio que deberíamos realizar todos los días. O sea, lo mínimo que podemos hacer es leer por lo menos 3 o 4 páginas, ¿no? Para poder afianzar nuestro nivel de lectura. Mientras más leamos, mejor va a ser nuestro nivel de comprensión de lectura. Ustedes tienen un plan lector, ¿no es cierto? Pero también podrían escoger otros libros, tener sus propias bibliotecas personales, ¿no? E ir leyendo a la par su plan lector con algún libro que a ustedes les interese o les guste. ¿Alguien me quiere decir cuánto leen diariamente? ¿Quiénes leen todos los días? Así honestamente, así tóquense la mano al pecho y así, de verdad. A ver, tú lees todos los días. ¿Qué lees? Los libros del colegio, solamente del colegio. No tienes ningún libro adicional. ¿Por allá? Yo leo periódicos. Tú lees periódicos, muy bien. ¿Qué periódico lees? La República y Derecho. Caramba, muy bien. ¿Y por qué te gusta leer periódicos? Porque son las noticias que hay en día y es muy interesante. Ya, o sea, te gusta estar enterado de lo que pasa día a día. ¿Por acá, querida? Yo leo libros que compro en la tienda. Ajá, ¿qué libro estás leyendo? A ver, ¿qué libros has comprado recientemente? Corazón. Corazón, muy bien. ¿Alguno de ustedes ha leído Corazón? Hay los niñitos, ¿no? Sí, sí, lo he leído. Lindo texto. Sí. Les recomiendo que se lo compren. Pídanlo de regalo a los papás. Yo tengo antiguazo. No importa que sea antiguazo. Yo leo. Pero ahora estoy leyendo uno que se llama Los Juegos del Hambre. Ya, muy bien, qué bien. Además que es película también, ¿no es cierto? Muy bien, ¿no? ¿Cuántos se han leído Harry Potter acá?
Muy bien, hay varios fanáticos de Harry Potter. ¿Se han leído todos los libros de Harry Potter o solamente algunos? Los 3 primeros. Solo el primero. ¿Quién ha leído todos los libros de Harry Potter? Además de la persona que nos acompaña. ¿Tú has leído todos? Ajá, ¿por qué? ¿Qué te gusta? ¿Qué te atrapa de ese libro? Porque a la hora que lo leo, como que puedo saber más algo que no pasa en la película y me emociona. Ajá, buen detalle, ¿no? No siempre las películas que están basadas en libros escritos van a reflejar el libro tal cual. Muchas veces hay cambios, modificaciones que se hacen en la película, ¿no? ¿Por qué? Porque la película es así, es otro tipo de registro, ¿no? Y muy pocos directores en realidad conservan el texto en su totalidad. A veces por cuestiones técnicas, por cuestiones de actuación o por muchos factores se tienen que hacer ciertos cambios. Y el libro nos da la posibilidad, ¿no?, de que si lo hemos leído antes, podemos saber muchos detalles que tal vez no pasen en la película. ¿Es cierto? Bien, muchas gracias, chicos. Vamos a pasar ahora a resolver la prueba en la que hay 5 textos. Lo que necesito que hagan es que guarden sus cosas y solamente se queden con un lapicero, ¿ya? Lo vamos a hacer con lapicero, un lapicero azul o un lapicero negro. Guarden todo y quédense solo con el lapicero azul o el lapicero negro, que pinte bien, verifiquen eso. Están todos recibiendo la prueba. Lo primero que vamos a hacer es llenar la primera página con nuestros datos personales, apellidos y nombres completos, con letra clara, la edad que tenemos, primero llenar los datos, la edad que tenemos, el grado que es segundo, ¿no? Y el nivel, que en este caso es secundario. Lo primero que hacemos es llenar los datos. Ya llenamos datos, apellidos, edad, grado, segundo, nivel, secundaria. Dice, esta prueba se realiza para diagnosticar tu nivel de lectura. Por ello debes responder todas las preguntas. Leer es una aventura maravillosa, ¿no es cierto? Como lo han dicho ustedes. Vamos a pasar. Esta prueba, en la siguiente página dice prueba de competencia lectora para educación secundaria. Esta prueba se llama SELECT, ¿ya? Y es una prueba que está validada internacionalmente. Ustedes por las noticias deben de saber que en la primaria, o de repente ustedes también la han dado, en el segundo grado de primaria nosotros en Perú tenemos la S, ¿no? Esta es una S, ¿no? Pero es una S para segundo grado de secundaria, porque no les puedo tomar la S del segundo grado de primaria, porque no corresponde a ustedes. Entonces es una prueba creada especialmente para alumnos de secundaria como ustedes, y lo que trata de hacer es diagnosticar en qué nivel de lectura estamos. Por eso les voy a pedir que no me dejen ninguna pregunta sin responder, que además cuando tenemos que marcar las opciones elijamos solamente una y que seamos lo más honesto posible. Si no hemos entendido, pues no hemos entendido, marcaremos, ¿no?, aquello que creemos es la respuesta más cercana a lo que se nos está preguntando. Traten de no dejar la prueba en blanco, de leer pacientemente, de releer. No tenemos un tiempo establecido, cada quien maneja sus propios tiempos, porque no todos los seres humanos tenemos que ser iguales. Algunos nos vamos a demorar más y otros nos demoraremos menos, y eso no quiere decir nada. Quiere decir simplemente que todos somos diferentes y que debemos respetarnos en esas diferencias, ¿okay? Vamos a leer juntos las instrucciones. Dice, esta es una prueba de lectura y consiste en leer 5 textos y contestar unas preguntas sobre cada uno de los textos. Presta atención. Número 1. Lee los textos y contesta las preguntas en el mismo orden que aparecen en el cuadernillo. Por ahí veo algunas personas que ya están hojeando la prueba y por si acaso no se puede empezar por donde queramos. Empezamos por el primer texto y terminamos por el último. Vamos a ir en orden, no alteren ese orden porque no ganan nada con él. Número 2. En algunas preguntas tienes que responder en el espacio disponible y en otras solamente debes marcar una alternativa entre 4 respuestas posibles, teniendo en cuenta que solo una es la respuesta correcta. Si quieres corregir, o sea, si ustedes marcan y dicen, ay, no era esto, lo que vamos a hacer es tacharlo, ¿no? Tachamos y ponemos la respuesta que queremos, que es la más correcta. 4. Puedes releer el texto siempre que quieras para ayudarte a contestar las preguntas. No hay necesidad de que dejen
el texto de lado. Si ustedes necesitan volver a releer el texto mientras están resolviendo las preguntas, pueden releer. Número 5. Trata de contestar todas las preguntas de la forma más honesta posible, de la forma más sincera posible. Recuerden que esto es simplemente una prueba de diagnóstico. Ustedes, si se mienten, no me están mintiendo a mí ni a la profesora Shirley, se están mintiendo a ustedes mismos. Entonces tenemos que ser lo más honesto posible. 6. Ten en cuenta que debes completar la prueba, es decir, los 5 textos, en el tiempo que dura la clase que tenemos ahora y administrar bien nuestro tiempo. Todos han entendido, saben que tenemos que usar lapicero azul o lapicero negro. No hay ninguna duda o pregunta respecto a la prueba. Muy bien, chicos, son lo máximo. Pueden empezar a leer el texto que se titula El calentamiento global.